ni los fideicomisos de oferta pública, ni tampoco, por supuesto, las titularizaciones. Hoy en día, para que ustedes tengan una idea, en lo que corresponde al sector inmobiliario, hay 14 fondos de inversión en este negocio, hay 740 millones de dólares invertidos en el sector inmobiliario y creciendo. ¿Y qué es lo que realmente uno ve? Pues no solo son los fondos de inversión, tenemos 2 fideicomisos de oferta pública y tenemos sobre todo en este momento, que me imagino que ya Lisandro lo tocará, pero tenemos en este momento una posibilidad de crecimiento enorme para el país que corresponde a que el sector inmobiliario se va a ver, en nuestro concepto, muy enriquecido por los proyectos de alianzas público-privadas y el desarrollo regional que se está haciendo en diferentes zonas del país. Entonces, este boom que ahora estamos viviendo en República Dominicana y que solamente lo evidenciamos, creo yo, en Punta Cana, en Santo Domingo y quizás en Santiago por el momento, desde el punto de vista inmobiliario, pues se va a extender a otras regiones donde las potenciales valorizaciones son aún mejores. ¿Qué están permitiendo en este momento los instrumentos financieros? No solo están permitiendo que los inversionistas pequeños, porque desde 1,000 pesos usted en un fondo de inversión puede hacerse, bien sea a un proyecto inmobiliario para desarrollarlo y venderlo o alquilarlo después, o a un activo inmobiliario que ya tiene un contrato de usufructo, de arrendamiento a 5, 10 años, etcétera. No solo desde el punto de vista del inversionista, sino particularmente desde el punto de vista del constructor, del gestor, del desarrollador, aparecen alternativas fabulosas que anteriormente no existen. Y como ustedes, mejor que yo lo saben, es que el negocio de la construcción no es un negocio tan solo de margen, es un negocio netamente de banca de inversión, donde los flujos financieros son muy importantes y donde los fondos de inversión y en cierta medida los fideicomisos de oferta pública pueden venir a aportar esos recursos con las mejores condiciones para el proyecto. ¿Por qué con las mejores condiciones? No es el tema de tasa. Quizás con un fondo de inversión la financiación le salga igual o de repente hasta más costosa que con el banco, pero la va a poder obtener en los momentos y en las condiciones específicas que requiere el proyecto para no ahogarlo por liquidez, para no ahogarlo por financiamiento, para no ahogarlo por falta de capital de trabajo. Y ahí es donde toma mayor relevancia la unión que estamos viendo ahora entre el sector financiero y entre el sector constructor, que con esta pandemia, ustedes han visto cómo el gobierno también está colaborando a que este sector constructor pues tenga un desempeño muy exitoso por todo el impacto que tiene sobre el empleo. Así que creo que es un momento preciso para escuchar a Melisandro, para ver todas estas alternativas y para que ustedes que tienen conocimiento o tienen interés en este sector, pues profundicen las diferentes alternativas que existen hoy en día y oportunidades especialmente que hay en el mercado para crecer. Con eso, pues no sé si existe alguna pregunta puntual o le doy entonces la palabra al señor Melisandro Quiroz, agradeciéndole su presencia en este foro y me quedo con ustedes para aprender de Melisandro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Sicar. Se me pasó comentar al inicio, discúlpeme, Quiroz, que vamos a estar atentos a las preguntas que ustedes tengan, la pueden ir colocando por el chat y vamos a tener entonces al final algunos minutitos para tratarlas. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Muy agradecido con el Instituto de Finanzas de Santo Domingo por la invitación. Las palabras de don Santiago me hacen una muy buena introducción al tema porque precisamente me pidió la gente del instituto plantear un poquito cómo anda el panorama del mercado inmobiliario y cómo conectar esto con ese tema tan clave que don Santiago abordó, que es el financiamiento. O sea, mucho de lo que ahorita voy a tocar, que es un tema que tiene que ver con el activo, no puede separarse de las fuentes de financiamiento y esto es algo bastante importante. Voy acá a pasarme la presentación. La presentación se les va a estar facilitando junto con la grabación y entonces precisamente
creo que va a ser más ágil lo que va a ser la parte final de preguntas. Por acá le quedan mis calidades, como decía Yosandi, yo soy financista, pero me he dedicado mucho a la parte propiamente del mercado bursátil y en los últimos casi que 15 años a la parte de finanzas inmobiliarias. Voy a tratar de abordar en unos 50 minutos 4 temas que nos interesan en esta parte. Ver la perspectiva macroeconómica del negocio. No se puede analizar una realidad de una economía y particularmente una industria si no marcamos dónde estamos. En el punto 2, brevemente, vamos a ver un poquito los elementos que más están afectando el mercado inmobiliario en República Dominicana y a nivel general. Tengo que decirles que lo que ahorita vamos a revisar no es solo de ustedes, realmente he participado casi que en este año, este sería el 4º webinar a nivel de la región y casi que es un déjà vu lo que podríamos estar viendo con algunas pequeñas diferencias. En el punto 3 vamos a tocar rápidamente los elementos de los drivers sectoriales que más podrían estar haciendo una diferenciación de cómo estos sectores se están moviendo y cierro un poquito con las perspectivas de la industria. ¿Qué es lo más relevante en esta parte número 1 de la perspectiva macroeconómica que hay que tener claro? De la realidad del mundo, cómo estamos en este momento. Y aquí les estoy compartiendo una filmina del Fondo Monetario Internacional que acaba de ser emitida permítanme acá, que acaba de ser emitida con respecto al tema de esos pronósticos de crecimiento. Comienzo por la izquierda y la derecha, el mundo a nivel general, dice el fondo, vamos a tener un crecimiento de cerca del 6%. Cuando uno lo ve por regiones, y tanto para el caso de República Dominicana, para la región en la que estamos ubicados, así Centroamérica y el Caribe, el más determinante, como ya podemos presumir, es Estados Unidos. Acá el crecimiento, como ustedes lo están viendo, es para el 2021 de 6.4. Incluso hoy está saliendo una noticia de que el primer registro de ese trimestre es espectacular. Entonces, incluso me atrevería a decir que si este ritmo del primer trimestre se mantiene, muy probablemente este 6.4 lo estaríamos aumentando. Después de Estados Unidos, el segundo elemento, perdón, no lo marqué acá, es la zona euro, con sus bemoles, bien que mal, ahí hay un tema comercial, tanto de bienes y servicios, como el tema de turismo. Entonces, esta parte es relevante no perder la perspectiva. Pero el elemento clave es los Estados Unidos como fuente de comercio y de turismo. Acá comparto unos indicadores de República Dominicana que me parecen increíbles, son bastante espectaculares comparados con lo que he estado viendo en la región. Este es un indicador, para el que no está muy familiarizado, es el famoso indicador, es el índice mensual de actividad económica. Es un pronóstico, es un indicador que sirve para pronosticar el crecimiento de la economía. Vean, si me siguen acá, que la parte más dura que tuvo la economía de la región de ustedes, y prácticamente es un símil centroamericano y la región, fue el mes de abril con una caída del 29%. Pero a partir de ahí, en este momento, es el último reporte, que es este dato de Banco Central, ya es un crecimiento del 10.6%. O sea, es una tasa de recuperación impresionante. Casi que en la región solo Dominicana, Panamá y Guatemala andan en este tipo de velocidades. Entonces, obviamente esto proyecta que el 2021 va a ser un año muy positivo. ¿Qué elementos también son relevantes en este panorama y en línea con lo que tocó aquí en la parte propiamente de flujo de capital? La parte propiamente que serían las remesas que vienen del exterior. En este dato, que es el que está compartiendo, el que tiene el Banco Central, para noviembre del 2020 ya las remesas habían crecido un 27% con respecto al año 2019. El estimado, ahorita lo vamos a ver, son prácticamente 8.000 millones de dólares de remesas. Es el segundo lugar en la región de más volumen de remesas detrás de Guatemala, que ahí supera con casi 3.000 millones más, pero es un sinónimo de flujo de dinero que están entrando que, como ya lo estábamos indicando, es capital que va a tener que ser reinvertido en la economía y buena parte se ve el consumo, pero otra parte va a ser inversión. Y un dato también significativo,
muy significativo con todos los efectos que ha tenido la pandemia es la inversión extranjera directa, que en este dato, que es el cierre del 2020, cerró en $2.000 millones, por debajo del pronóstico, el dato, perdón, del 2019, que era el 2.300, pero que sin embargo, ahorita vamos a ver, la recuperación también en esta variable es demasiado buena. Y de modo similar a lo que es el tema de remesas, la inversión extranjera directa es dinero que se va a invertir. Hay que ser claros que mucha de esta inversión extranjera directa, en el caso de República Dominicana, ni qué decir, va mucho al sector hotelero, pero también va a inversión inmobiliaria dentro de activos que ahorita vamos a ver, casi que podemos presumir que en este periodo 2021 van a caer mucho en la parte logística, comercial y oficinas, que es dinero que tiene que ser invertido. Cuando hacemos esta revisión de la parte macroeconómica, no podríamos hacerla de esta forma tan extensa, decir que tuvimos una caída en el 2020, si no lo vemos por sectores. Y aquí está este registro, que es este mismo dato del índice mensual de actividad económica por sectores, nos permite visualizar, por ejemplo, que al cierre trimestral del 2020, el sector de comercio tuvo una caída del 4.3%, pero la más fuerte, y de nuevo es casi un déjà vu lo que ustedes están viviendo, con una caída del 40.5%, acá en Costa Rica fue casi de un 38%, en Guatemala de un 26%, es el sector más golpeado, el sector propiamente de servicios, hoteles, y conexo con él todo el tema del transporte y almacenamiento. Y aquí lo importante no es dónde quedamos, es hacia dónde nos estamos moviendo. Y si ustedes me siguen aquí, hacia el lado derecho, que es el comportamiento trimestral del indicador que está reportando el Banco Central en su último informe, véase que ya lo que es comercio, que estuvo negativo en el cierre del diciembre de 2020, ya está positivo en este momento con 9.4%. Y hotel, y hay que ser muy claro, la magnitud de la caída fue tan fuerte que difícilmente podríamos presumir que este 2021 le va a alcanzar para llegar a un valor positivo, pero la tasa de caída se ha suavizado. En transportes igualmente se encuentra ya una recuperación significativa. Y en construcción, que es un sector que nos interesa, y aquí hay que entender construcción como la parte propiamente de proyectos, ya desarrollo, no es el activo construido. La caída muy similar al sector de hoteles fue fuerte, y mucho por el tema de la restricción de poder seguir las obras, todo lo que se paró, pero las señales que se están mandando son muy, muy positivas. Vean que el crecimiento de esta variable del sector de construcción, marzo de 2021, con respecto a esta caída, ya no solamente fue que la recuperó, ya es un positivo, a un 56.8 con respecto a marzo de 2020, lo que está diciendo es que estamos ya cerrando este hueco y ya empezamos a entrar en zona positiva. Estos fueron los más golpeados. ¿Quiénes se han movido relativamente bien? Los servicios financieros, toda la parte de la banca, bien que mal se ha defendido, y las actividades inmobiliarias. Y aquí hay un tema importante que si uno revisara un poquito los datos de la región, este comportamiento no es similar en la región. Realmente Dominicana, y tal vez la única excepción es Guatemala, tienen datos positivos en esas actividades inmobiliarias, mucho por lo que podríamos explicar ahorita, que son los flujos de dinero que sostienen esta actividad. Es decir, cuando una actividad no cuenta con esos recursos de capital que hagan que precisamente se puedan estar canalizando recursos, aquí es un tema de oferta y demanda. Lo que veríamos es que se estaría empezando a contraer porque no hay ese componente de demanda que jala la producción. En el caso dominicana, vean que en la parte inmobiliaria, que son activos construidos, el crecimiento ha continuado. Es decir, hay mucha generación de actividad producto de las ventas y compraventas en el sector. Y un sector también que yo le llamaría la atención el día de hoy, porque a nivel de ha sido mi experiencia en los últimos años en Dominicana, lo he venido viendo que ha crecido, ese es el tema de zonas francas. Es verdad que es un tema muy interesante, que nos va a llevar mucho al tema también de ese famoso término del nearshoring, es decir, qué tanta oportunidades tienen países como República Dominicana para servir de punto de enlace para generar activos inmobiliarios que sustenten actividades productivas que hagan conexión con la región latinoamericana y particularmente con el mercado de Estados Unidos. Este indicador es espectacular, o sea, un crecimiento del 32.4% en zonas francas es bastante sólido y me atrevería a decir que no es solamente un resultado temporal, creo que ya muestra una dinámica que si uno lo sigue rastreando, muy probablemente nos va a dar luz de que va a seguir mejorando. Y cierro con un dato que encontré en estos días, que es el último dato que vi disponible,
que es la llegada de pasajeros, un poco el tema del turismo. Y aquí no hay tampoco donde perderse. Hay una recuperación no tan rápida quizás como algunos podrían desear, pero sí está llegando el tema de visitantes extranjeros, el tema del turismo se está activando, y esto también es buenas señales porque junto con remesas, junto con el tema propiamente de la inversión extranjera directa, el turismo lo que está diciendo es que República Dominicana se está volviendo una gran fuente de atracción de capitales, así de sencillo. Es decir, estos tres componentes, remesas más inversión extranjera directa más llegada de turismo, es dólares que entran a la economía. Entonces, esto para ir cerrando un poco, y ese es el cuadro para el que no lo había visto del Banco Central, el proyectado del 2021 en este escenario que vamos a revisar del posible crecimiento en el sector inmobiliario es del 6% de crecimiento. A nivel latinoamericano, de nuevo para hacer una ubicación de qué significa este 6, solamente 2 países tienen este valor, que serían ustedes y Panamá, y el único país que lo supera, que es un monstruo a nivel latinoamericano, pero por sus particularidades, es Perú. Perú, según CEPAL y según Fondo Monetario, está al 9%, pero después de ahí, de República Dominicana junto con Panamá son los países de mejor crecimiento. Y ahí nuevamente validemos un poco el dato proyectado del Banco Central para este 2021 de inversión extranjera directa, que recalco, cerramos el año 2020 con 2.000 millones, Banco Central proyecta 2.712 millones, es decir, todavía más dinero entrando. Las remesas que cerraron diciembre, unos 8.000 millones, todavía se mantienen y va a seguir creciendo. Entonces, esta sección me sirve un poquito para ubicarlos en el sentido de que la dinámica del país es muy determinante en la dinámica sectorial. Es decir, uno no puede analizar un sector como ese sector inmobiliario y de la construcción si no ve claro qué está pasando en el panorama macroeconómico del país y del mundo. Y las señales, aquí lo que acabamos de ver muy brevemente, nos dicen que realmente hay mucha fortaleza para que la economía a nivel general crezca y de manera indirecta arrastre a esos sectores que acabo de comentar de manera muy sólida y permanente. Veamos un poquito, digamos, un recuento rápido de lo que está pasando en la industria inmobiliaria que uno podría visualizar a nivel general, y en el caso de República Dominicana, por lo que he venido rastreando, está pasando, y con las limitaciones que siempre hay que decir en esta materia, que es la falta de información pública, y quizás como ahí don Santiago lo tocaba, en la parte de fondos ya se empiezan a construir algunos datos que en el tiempo nos van a ayudar a ver este tipo de información. Pero de manera general, podríamos empezar diciendo que en lo que corresponde al sector comercial, definitivamente estos datos que acabamos de ver, junto con hotelería y la parte de restaurantes, es el más golpeado. Todo el tema de restricción sanitaria nos llegó directamente en afluencia de estos puntos, y al final de ahí el punto se paga, el punto comercial se paga con la visitación, se paga con la facturación. Entonces, uno de los impactos que ya está pasando, y no es solamente en República Dominicana, es extensivo a todo lo que es la región y Estados Unidos incluso, es la reducción de la renta. Es decir, no hay donde perderse. En este entorno lo que estamos viendo son las rentas medias de los locales a la baja. Aquí lo que hay que tener un poquito de cuidado para los efectos de información, que uno no tiene acceso a eso en los contratos, es que tanto esta reducción dure en el tiempo. Una de las preocupaciones en el mercado inmobiliario, cuando uno ve estos datos, y hay que tenerlo claro, es un contexto. Es decir, esto es una coyuntura y hay que saber que probablemente estas reducciones guarden mucha correspondencia con la recuperación económica de esta actividad, y mucho también que tanto este mismo sector comercial se va fortaleciendo. Una de las cosas que es una premisa básica, que en economía siempre decimos y que llega a ser una premisa que se traslada al sector inmobiliario y particularmente el comercial, es que las debilidades de la caída del ingreso que tuvimos en el 2020 se traducen en el consumo. De hecho, no saqué aquí el dato de ustedes del 2020, la caída de consumo, la variable de consumo nacional fue más allá del 4%, lo cual es significativo. Entonces, con la recuperación de la economía, con todo el proceso de la vacunación, con todo el proceso de apertura, esto va a mejorar. Pero en la parte específica de este ajuste de la renta, uno podría presumir que no es tan rápido. Aquí siempre hay un tema de velocidad, cómo la renta se puede ajustarse al inquilino para que tenga un aire en sus negocios, pero qué tanto se va a poder mejorar.
Lo cierto sí que hay una variable que hay que tomar en cuenta que sí se está marcando en lo que puede ser el resultado de tendencia y es muy generalizada, y es los ajustes de las áreas arrendadas. Cuando uno dice, bueno, ¿qué es el costo de un alquiler? De ahí es un espacio multiplicado por la renta media. Entonces, aquí, si bien es cierto, el valor promedio de la renta se ajustó y nos ayuda con el costo, al rato no es suficiente. Entonces, un efecto que se está notando mucho es que aquel inquilino que alquilaba 1000 metros, ya no te va a alquilar 1000 metros, te va a alquilar 500 o 300. Entonces, aquí también salen señales para los nuevos desarrollos inmobiliarios, y esto casi que ahorita lo compartí hace unas semanas en un foro con unos visitantes de Guatemala, que uno ve que, por ejemplo, antes en la parte comercial teníamos locales grandes de 700 metros hasta 1000 metros en el caso de las cadenas. Esto es una alerta de que probablemente el nuevo desarrollo inmobiliario comercial sí se tiene que ajustar a esta nueva realidad, un poquito áreas más pequeñas y que tengan que responder precisamente a esta realidad. Un elemento también que está surgiendo dentro de este contexto que hace sobrevivir mucho la parte comercial y depende mucho de la legislación de cada país es el subarriendo. ¿Qué tanto ese inquilino que está usando un área te va a llegar al propietario, llega al propietario privado o a los fondos inmobiliarios, como sucede acá en Costa Rica, está pasando también en Panamá, le dice, deme permiso para de este espacio que estoy alquilando, que es mi tienda de ropa, pueda yo acomodar a otro operador? Entonces alguien ahí se acomoda y es un vendedor de celulares. Ese tipo de cosas es una realidad mucho internacional que está pasando. El subarriendo en estos contextos se está volviendo muy normal. Y la otra variable es que tanto esas moratorias de pago puedan darse y pueden ser sostenibles. Una de las cosas más complicadas que surge en el sector comercial, y es una variable que yo lo he venido tocando en algunos webinars, es cómo pasar de una renta fija a modelos de renta variable, que es un tema que a veces no están muy familiarizados nuestras economías, nuestros modelos de comercio. En Estados Unidos, las grandes tiendas funcionan mucho con el modelo de renta variable. Te pago un fee pequeño, así antes yo pagaba $15,000, te pago un fee pequeño, $5,000, y el otro porcentaje que te voy a pagar mensualmente es el producto de las ventas del periodo. En este momento, con esta realidad, es un ejercicio que valdría la pena considerar antes de ofrecer moratorias, porque eventualmente pueden resultar muy costosas. Si eso está pasando en la parte comercial, en oficinas, uno de los elementos que más nos está metiendo el ruido, y ahorita lo voy a volver a tocar con más énfasis, es el tema del teletrabajo. Eso es un tema de debate todos los días, qué tanto el teletrabajo podría impactar a la oficina. Y si algo yo me atrevo a decir en este tipo de webinar es que sí va a haber impacto, pero lo digo con todo cuidado, no es tampoco una interpretación como algunos han querido hacer a muy rajatabla, de que es que la oficina va a desaparecer. Creo que aquí hay un tema que es un aspecto importante, que es la redefinición. Es decir, este modelo de oficina, incluso como el que ustedes ven en la foto, de espacios continuos, muy probablemente, y aquí lo estamos viendo ahora que andaba en Guatemala, lo estaba viendo, se está redefiniendo. Es decir, ya esos espacios se estarían configurando. Entonces, si un operador, una empresa tenía en un determinado espacio, ejemplo, 25 personas, muy probablemente o te reduce el espacio o te reduce la gente que está dentro de ese espacio. Entonces, el teletrabajo, yo sí estoy claro que provoca efectos de tendencia, pero hay que tener mucho cuidado en este tipo de interpretaciones de que va a ser un tema que va a atentar contra la oficina. Ahí hay un tema que también es importante, que tantos espacios de oficinas también se van readecuando. Aquí, una variable que está pasando a nivel internacional y que es obviamente también válido para todos los mercados es los ajustes de renta. Donde menos se ha golpeado la renta, hay que ser también claro, es en el caso de las transnacionales. Generalmente la empresa multinacional, a diferencia de la empresa nacional, tiene más capacidad para soportar estos periodos de desajuste financiero y entonces no es tan propensa para pedir sus rentas, y si lo hace muy probablemente sea más baja y más temporal. Mientras que el inquilino local en la tema de oficinas, ahí sí tenemos una presión a la baja de esa renta un poquito más significativa. Y un tema que queda por ahí, que siempre lo planteo, es la morosidad. Es decir, en el caso de oficinas, a diferencia de la parte comercial, que depende mucho del tráfico, la oficina está ligada a las actividades de la empresa. Entonces,
Lo que podríamos tener en el peor de los casos, si no hacemos ajustes de la renta, es atrasos en el pago. Es decir, la plata llega, pero llega con desfase. Entonces, una por otra, donde podríamos presumir que a diferencia del local comercial, donde sí estamos experimentando caídas significativas de la renta, en el lado de la oficina, el problema no es el ajuste de la renta, son esos desajustes de pagos en el tiempo que te pueden estar dando. Y un tema que sí podríamos estar previendo que nos va a llegar es que tanto este elemento de la situación de las oficinas con este ambiente del teletrabajo podría estar afectando la colocación de nuevos espacios. Pongo ejemplo, acá en Costa Rica estoy trabajando en un proyecto de una torre para una empresa pública y el proyecto inició el año 2019 a finales y el modelo inicial de construcción presumía que iban a tener 8,000 metros cuadrados de oficinas. Ya cuando empezó la pandemia y ahora que estamos viendo los últimos ajustes del modelo constructivo, se redujo el área de oficinas en 1,200 metros. Es decir, uno sí podría estar claro que en este contexto que estamos viviendo, en el que las oficinas y el teletrabajo van a estar siempre en discusión, la velocidad de esa demanda de nuevos espacios en oficinas sí podría tener una reducción en los próximos periodos. Y el sector industrial, aquí sí hay mucho que decir, no nos alcanza el tiempo, pero en forma muy resumida diría que a pesar de las restricciones, es el sector que mejor se ha defendido desde el punto de vista de la cadena de activos de valor. ¿Por qué? Porque mucho el tema de la parte de distribución, si bien es cierto, tuvo aspectos temporales, y ahí lo vimos cuando vimos el sector de transporte, cómo se afectó, tiene la ventaja de que crece muy rápidamente y también su dinámica no depende tanto del consumo minorista, sino que ese tema de las grandes mercancías y el nearshoring está haciendo que el sector industrial de manera general en esta región se vuelva muy significativo. Y aquí ya empezaríamos a hablar de los ojos que nos están volviendo a ver desde el punto de vista de las empresas americanas que ya no pueden contar como antes de esa dependencia que tenían de sus operaciones en Europa o en China y ahora más bien buscan un punto de conexión. Igual las empresas de aquel lado del Atlántico que nos están viendo qué tanto ocupan esta conexión. Entonces, en la parte industrial hay que destacar que el ajuste en la renta media ha sido relativamente baja, si no es que ha existido, y nuevamente es un tema de morosidad lo que se ha experimentado. Aquí la parte relevante y recalco es que si vemos la crisis de la pandemia, lo que nos está provocando, mucho nos llega por el impacto individual, a nosotros como personas, pero a nivel de esa maquinaria grande que es el movimiento de mercancías y el comercio, no se ha detenido y entonces este tipo de actividad se va a hacer relevante y probablemente con el contexto que estamos viendo del nearshoring se va a mejorar. Y eso no obvia también una conexión que ahorita lo voy a destacar, que es también qué tanto el sector industrial se empieza a conectar con la parte propiamente comercial interna, que es un elemento a destacar. Un breve cierre de otros sectores donde hay que decir que en el caso hotelero no hay mucho que discutir, es el sector más impactado y ahí sí tenemos problemas de que las inmobiliarias que operan este tipo de activos sí están recibiendo un fuerte impacto en sus negocios. Ahí me corrijo, Santiago, ahora tal vez al final creo que todavía no hay fondos inmobiliarios de hoteles en Dominicana, acá en Costa Rica tampoco, donde hay muchos fondos inmobiliarios de hoteles en México que están viviendo un periodo transitorio y nuevamente es, como yo repito, y hay que verlo desde ese punto de vista, una coyuntura. Un elemento importante en este contexto y que en República Dominicana se ve crítico porque es muy positivo también es la recuperación del sector de los centros médicos. En todo ese tema, la pandemia y con lo que uno podía presumir, la necesidad del público de estar bien protegidos, el uso de servicios médicos está siendo incremental. De hecho, no lo destaqué aquí nuevamente por falta de tiempo, pero los datos de Banco Central también apuntan a este sector con un muy buen indicador de crecimiento, lo cual presumiría que ahí tendríamos a muy corto plazo también muchas expectativas de que haya requerimientos inmobiliarios de este tipo y ahí necesitamos a alguien que los provea, ya sea la empresa privada o los fondos inmobiliarios. Y toco un último punto que también les diría la tarde de hoy, que le pongan atención, que ha sido un elemento
también igual a nivel internacional, que es el sector residencial. El sector residencial se vuelve determinante en este contexto porque hay que entender que en este ciclo que estamos viviendo no solo es una caída de ingreso, es también una caída del empleo. Y el empleo se traduce precisamente en una debilidad. Si la gente sin empleo baja su capacidad de compra de todos los activos, incluyendo la vivienda. Entonces, uno podría pensar, en un mejor de los casos, en una segmentación de clase media-baja, en el cual difícilmente le va a dar posibilidad de accesar vivienda, y este tipo de familias va a tener que recurrir al alquiler versus la vivienda de alto valor, que probablemente los estratos económicos altos sí van a tener esa posibilidad de comprarlo. Pero el punto es que en esta dinámica que estamos viviendo sí puede haber un debilitamiento de lo que es propiamente las ventas de esos grupos de ingresos medios, y eso abre la necesidad del alquiler. Y aquí les comparto, porque siempre me gusta mostrar este dato y algunas veces la gente no lo conoce. Es un dato del 2006, este es un dato del Banco Interamericano de Desarrollo, de un estudio que se hizo en Latinoamérica sobre las ciudades que más alquilan. Si me siguen de izquierda a derecha, el que menos alquila es Managua. Ahí mucho tiene que ver con el tema de la vivienda pública que el Estado nicaragüense otorga, pero en el extremo derecho, con tasas de alquiler en ese dato del 2006, y tengo que decirles que traté de encontrar uno por ahí en 2012 aproximado, que ha mejorado, ha bajado, pero no cambia mucho. Santo Domingo es el segundo país en este momento de Latinoamérica donde más se alquila. En esa fecha, el 2006, estaba aproximadamente a un 38%. Y el dato que me encontré ahorita hace un ratito antes de entrar a cada conferencia andaba por ahí de un 36%. Es decir, está por encima de la media latinoamericana, que es aproximadamente un 22%. Eso indica que puede haber muy buenas oportunidades para una industria que está surgiendo, que ya en Europa se está moviendo mucho y en Estados Unidos también, con el famoso tema del multifamily, que es la industria del build to rent, construir para alquiler. Y ahí muy probablemente hay temas que va a requerir el país, temas normativos para que el alquiler no sea un tema jurídico de discusión, pero pareciera que hay señales de que este contexto abre una oportunidad para que el mercado residencial en un país como el de ustedes, muy concentrado, muy densificado, se vuelva interesante. Y interesante a nivel, ya no solamente en tema público, sino de empresas privadas que lo quieren operar, repito, desde un fideicomiso de desarrollo, como se tocaba don Santiago, o hasta de un fondo de inversión inmobiliaria. Visto este panorama, entonces, ¿qué tendencias deberíamos de apuntar que de lo que sigue va a mantenerse o incluso nos podría llevar a cambios de forma? Y uno es un tema que es harto conocido en la prensa, el famoso e-commerce, el comercio electrónico. Este que les estoy compartiendo es una filmina resumen de un estudio que acaba de salir hace un par de meses de la UNCTAD, que es el organismo de la parte de comercio y desarrollo de Naciones Unidas, donde destaca que a nivel latinoamericano 5 países representan el 92% de las compras electrónicas. Acá, en primer lugar, por aquí, los de Tiquicia lo tenemos en Costa Rica, Chile, Brasil, y en cuarto lugar está Chile, Brasil y República Dominicana en cuarto lugar. En resumen, los 5 países, incluyendo Colombia, son los que más concentran las compras en línea. Entonces, un dato del informe que no se actualizó, que es el de 2019, cerca del 75% de la población de ustedes ya tiene internet. Entonces, aquí empieza a ser relevante cómo el e-commerce va a cambiar la economía y va a cambiar también el uso de los activos inmobiliarios. Y ahí un tema entonces que se viene inmediatamente es el tema de la parte comercial. ¿Qué tanto de lo que se dice que la tienda ya va a perder vigencia? Y ahí uno podría encontrar ciertas discrepancias. Aquí les estoy compartiendo un título del ICSC, que es el organismo internacional que agrupa los centros comerciales en Estados Unidos, donde ellos hicieron una encuesta en el 2019. Esa encuesta acá lo que dice es que el desarrollo del e-commerce no va a sustituir la tienda. Vamos a ver un poco de todo el concepto que por aquí ustedes pueden ver de la tienda híbrida.
Es decir, una combinación de ese punto de contacto directo con el cliente como también un tema que puede ser de respaldo para el comercio electrónico. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, que ya, si bien es cierto, gran parte de lo que es el comercio electrónico lo sostienen los compradores jóvenes, los millennials, también ya los adultos se están metiendo en esta parte y entonces la tienda podría estar girando hasta este concepto que ustedes ven, que es el click and collect, es decir, compramos en línea y recogemos. Y entonces ahí uno podría decir que esa tienda que hoy se tiene en un centro comercial de, no sé, 200 metros, 300 metros, cuidado, habría que hacer un ajuste en lo que es su uso, donde la parte de atención al cliente se reduce tal vez un 40% y una parte de esos 300 metros se queda como bodega de donde hace el almacenamiento de producto que la gente solo llega a recoger. Es decir, el concepto comercial del centro comercial ya empieza a ser crítico, enlazarlo con la tienda online. Incluso de lo que ya queda evidente y va un poquito en la línea que uno podría tener como las tiendas del mundo online, esos operadores de ese tipo de negocio, ocupan un punto fijo en un centro comercial y ojalá que un buen punto de ubicación para hacer la distribución de sus productos. Aquí, yo siempre lo pongo como ejemplo, a veces pasaba, y creo que en Dominicana no es la excepción, ¿cuántos de ustedes compran para sus hijos o ustedes mismos y tenían que ir a una bodega en una zona fea, una zona oscura de la ciudad? Eso era muy tradicional. Aquí en Costa Rica, lo eres en Guatemala, lo eres en Estados Unidos. Ese concepto está evolucionando a este concepto de la tienda híbrida, donde el comercio e-commerce se une a esta parte y hace que se junte precisamente esto. ¿Cuánto de esto va a llegar finalmente a que una tienda se ajuste? Va a depender mucho de su estrategia. Ya algunos operadores han venido reduciendo la cantidad de sus puntos de distribución y concentrándose precisamente en algunos casos solo como tienda física y en otros haciendo esta parte de la tienda híbrida. Uno de los problemas que sale con la operación de la tienda híbrida, que ya empezamos a ver a nivel de la parte inmobiliaria, es la devolución. Así como es importante la entrega, también es crítica las devoluciones. Pasa mucho, pongo el ejemplo, mis hijas compran y no les quedan los zapatos, no le ponen agua, entonces mucho del problema es cómo hace la tienda para hacer el proceso. Entonces ya empieza a haber también un encadenamiento de la tienda hacia otro concepto que ya ustedes por ahí lo han escuchado, que es la última milla, y otro concepto que todavía es un poquito más, que es el concepto del comercio logístico, es decir, ya la tienda tiene que pensar, es operador de tienda, no solo que ocupa una bodega, como acá en la parte superior, ni que ocupa únicamente la tienda física de entrega, sino que ya ocupa alguna cadena de distribución que le permita manejar los puntos de entrega y precisamente también la recuperación de aquellos pedidos que no fueron exitosos desde el punto de vista de la compra. Entonces, si algo también podemos presumir que nos va a dejar esta pandemia, con lo que uno inicialmente presumía que sí se estaba dando, que era el e-commerce, es que se aceleró y entonces la parte comercial con este concepto de la tienda híbrida está evolucionando. Y por rebote, la cadena de distribución también está siendo mejorada. Y vean que es una mejora en la cadena de distribución comercial, es decir, no estamos hablando de esas megabodegas o de esos fulfillment centers, esos centros de distribución full, las grandes zonas industriales, sino como ya desde el punto de vista inmobiliario, una empresa que esté metida en este negocio debería visualizar cómo darle a su cliente, ese operador de esa tienda, todo el servicio encadenado. Es decir, a esta tienda probablemente le va a resultar poco interesante tener la tienda si no tiene un punto donde pueda recoger los pedidos e igualmente donde pueda tener el centro de almacenamiento. Entonces, una de las cosas importantes en este contexto de tendencias es entender que vamos a necesitar como operadores inmobiliarios darle al cliente toda esa cadena de valor. Y eso va a ser interesante para la industria inmobiliaria porque entonces va a haber más oportunidades que simple y sencillamente construir el centro comercial. O incluso, como sucede en Estados Unidos, que yo no sé cuánto lo han visto en la prensa, centros comerciales en Estados Unidos que se están redefiniendo a falta de que el público ya no está llegando porque el e-commerce es muy fuerte en esas zonas y se vuelven puntos de distribución en sí mismos.
Entonces, hay que tener una visión por parte del operador de esos cambios. En oficinas, vuelvo acá a hacer un punto de tendencia que me gustaría rescatarlo porque sí se está volviendo como interesante, el tema de los hubs and clubs. El hub and clubs es un concepto que lo que dice es, bueno, con todo este tema de las restricciones y con todo el tema de que los empleados pueden estar no queriendo ir al punto, o la misma empresa se dio cuenta de que tener 1.500 metros de oficinas era muy caro, entonces está naciendo el concepto del hub como un concepto de satélites, de espacios de oficinas satélites. ¿Qué tanto un operador, y particularmente podría ser interesante para empresas de cierto tamaño, en vez de tener 1.500 metros concentrados en Santo Domingo, tener un punto de reunión en Santo Domingo fuerte, 700 metros, 800, y tener pequeñas oficinas alquiladas alrededor de estas zonas o en la parte rural, en Punta Cana o en otras zonas? Entonces, el concepto de los hubs se vuelve relevante en todo lo que la pandemia nos ha dejado, es decir, con todo lo que puede significar los problemas de riesgo de tener tan concentrados a los empleados en un punto. Esto es un modelo que combina el uso del espacio a distancia con el uso con la conexión más fuerte, que es la marca de la oficina. Es decir, tendríamos unas oficinas, ya sea a través de un coworking o a través de oficinas pequeñitas en diferentes puntos del espacio. Y el concepto del club es llegar a algo también que en el pasado podía parecer un poquito tipo snob desde el punto de vista del concepto de la empresa, y es qué tanto yo necesito espacios muy para mí, es decir, pensando con el tema del contagio y hasta un poco de lo que puede ser la relación con otros grupos, de tener espacios de oficinas que representen un punto de conexión específico para esa empresa. Y entonces no se trata solamente de una o dos, pueden ser tres, pero muy exclusivos. Y entonces esto está viendo también para una ciudad tan cosmopolita como es República Dominicana, la posibilidad de que se desarrollen pequeños oficinas, boutique, donde lo que se hace realmente es un alquiler casi que de espacios por tiempo, pero bien selecto para esas oficinas, para esas empresas que precisamente están buscando esta selección en el uso de esos espacios. Y en la parte logística, aquí no me detengo mucho por el tiempo, pero recalco la tendencia más importante es el tema del nearshoring. ¿Qué tanto podríamos estar revisando, ser críticos en el tema de volvernos relevantes para la relocalización de puntos de abastecimiento? Y esto no solamente, repito, tiene que ver no solamente con comercio, sino con otros puntos, como pueden ser servicios. Aquí les comparto a la derecha un estudio, un resumen de un informe que salió hace poquito a nivel latinoamericano de los 10 puertos más importantes en la región, en toda Latinoamérica. Y estos 10 concentran el 81% del movimiento de cargas que se hizo en el 2020. República Dominicana, a través del puerto multimodal de Caucedo, está en el 8º lugar, lo cual implica, más allá de que sea en el 8º, que está dentro del juego, o sea, se está moviendo, y ahí muy probablemente hay que tomar algún tema, o probablemente el gobierno con esta búsqueda de políticas de estímulo económico, si le pone atención al tema del desarrollo de puertos, junto con la infraestructura que tocaba también don Santiago, haría muy fuerte el desarrollo precisamente logístico, de la industria logística. Es decir, con un buen puerto y una buena infraestructura, no hay duda de que el desarrollo logístico se va a potencializar. Y aquí hay algo también importante, cuando hablamos de la parte logística como un concepto inmobiliario, generalmente hablamos mucho del tema del almacenaje, y aquí de manera muy resumida también traté de poner un concepto que ya se está haciendo incluso más versátil, es decir, tenemos la visión en el concepto del inmobiliario logístico, inmobiliario industrial, que es esas grandes naves solo de almacenaje. Cuando uso el término inmologístico en ese concepto, inmobiliario logístico, es que estamos hablando de que dentro de esa instalación ya hay áreas específicas que son almacenaje. Entonces, esa nave de 10.000 metros cuadrados, 3.000, 4.000 son almacenajes, otros 3.000 son procesamiento, 1.500 son preparación para salida, y la otra es propiamente recepción de insumos. Entonces, algo relevante que se está volviendo crítico es un poquito cambiar el salir de la caja, de nuestra mentalidad, de que el logístico y el inmobiliario
en la parte industrial era siempre el almacenaje. No, el logístico nos está viendo toda esa cadena desde el punto de vista de qué se hace adentro y cómo también el logístico se encadena con otro tipo de negocios. Voy cerrando acá y quisiera apuntar precisamente en este cierre algunos drivers que me parecen críticos para decir que la industria tiene mucho potencial y donde hay que tener claro que va a pasar, nos está apretando zapato, pero la industria sigue. Les comparto aquí un resultado, un dato saqué de esta fuente, se llama NIRET. NIRET es la institución que reúne los fideicomisos inmobiliarios de los Estados Unidos, tanto de REITs como fideicomisos de construcción. Esto es un dato del crecimiento de la renta. Si me siguen aquí, 2019, y lo que es esta parte gris es el 2020. Ese es el dato de los Estados Unidos, repito, los fondos inmobiliarios y los fideicomisos que administran ya activos construidos, llámese oficinas, apartamentos. Obsérvese que en todos la zona gris es caída, es decir, no hay donde perderse en un contexto que el mundo, y para lo que son los efectos de comparación, el mercado más fuerte en oferta y demanda, como es el mercado norteamericano, se cayó. Tema relevante en este momento, me parece importante, vean que desde el punto de vista de la tasa de crecimiento, el que menos se cayó, si me siguen aquí arribita, es la renta de los activos industriales, lo cual, repito, confirma un hecho que es que en este contexto, no nos asustemos, creo que los fondos inmobiliarios de República Dominicana lo están viviendo los fondos de acá de Costa Rica, lo están viviendo las fibras mexicanas, la renta se cayó y eso es un fenómeno, un driver que va a marcar los próximos, yo diría que no solo 2, sino 24 meses. Es decir, hay que vivir con la realidad, que me parece importante para la tarde de hoy, decir algo que a veces se nos volvía un poco perverso en la industria inmobiliaria, que era el tema de la rentabilidad versus el panorama actual, que es la estabilidad de las rentas. ¿Ok? Entonces, pareciéramos que en este contexto ya empezaríamos a tener que tener claro que el objetivo con el que estamos administrando nuestros activos inmobiliarios, en esta gestión de activos, hay que reenfocarlo, porque ahora sí, en lo que puede ser el crecimiento de búsqueda de nuevos negocios, ya sea para desarrollar proyectos inmobiliarios o para comprar activos ya hechos que vengan a formar parte de un portafolio, tanto a nivel privado como los fondos inmobiliarios, esta variable me parece crítica. Es decir, si algo va a marcar en este entorno que estamos viendo, donde hay problemas de pago, donde sabemos que la renta se va a caer, el determinante, en el personal, lo digo como consultor, me parece que la parte crítica no es morirse con el tema de la rentabilidad, sino más bien focalizarnos en ese driver que es la estabilidad de las rentas. Y veamos acá, les comparto otra estadística de esta fuente, en NIRET, aquí abajito. Esto es un dato que ellos hacen de una encuesta que hace la asociación de estos fondos inmobiliarios y fideicomisos entre todos los inquilinos, los que contestan, y ese es un dato del pago de las rentas. No es la renta promedio, sino cómo ha estado el pago de las rentas durante la crisis. Esto es 2020. Y si me siguen acá, vean que lo que ha sido el sector industrial, oficinas, apartamentos y el sector de salud, el pago de la renta ha sido relativamente buena. Donde, nuevamente, no deberíamos extrañarnos, donde tuvimos un pequeño desfase, es en retail, el sector comercial, donde obsérvense que si lo separamos en lo que llamaríamos los centros comerciales grandes, versus el freestanding. El freestanding son las tiendas de calle, las tiendas de paso, los famosos standalone. Vean que donde estaba la crisis más fuerte de la pandemia, la caída de rentas, la recuperación de rentas fue muy débil, pero se ha venido recuperando. Donde sigue un poquito débil la recuperación de rentas es en los shopping centers, lo cual, de nuevo, es un tema de un driver que tenemos que tener claro. Es decir, la recuperación de las rentas en esos centros comerciales va a ser un poco más lenta que la que podamos presumir. De ahí entonces queda un driver que es importante, me parece de estrategia, que hay que rescatarlo, que es el tema de que sigue siendo muy interesante el buscar desarrollos comerciales en zonas suburbanas con ingresos medios o bajos y mucho en estas tiendas de conveniencia o zonas de donde hay un buen tránsito. Ahí hay un tema que resulta interesante. Y para los centros comerciales, que
que es un tema también que va a ser vital, que lo que estamos viendo es ese concepto de tienda híbrida o de reconversión que va a ser necesario. En la parte del teletrabajo, aquí les comparto no sé qué hace el tiempo para verlo, pero es una encuesta que hizo una consultora internacional, Sebre, en España, ahorita comenzando este año, con respecto a si querían trabajar, hacer teletrabajo en la oficina, y el resultado, por ejemplo, en teletrabajo a nivel de las multinacionales, que es esta franja, fue monstruoso de que ellos querían, los empleados, hacer teletrabajo, pero a nivel de las empresas nacionales en esta encuesta no es tan fuerte. Es decir, aquí entonces nuevamente entramos en este mundo de qué va a pasar con el teletrabajo, y casi que me atrevo a decir, todavía es muy temprano para saber qué va a pasar con respecto a esta relación con el teletrabajo y la oficina física. Lo que sí me parece, como hipótesis, la tarde de hoy, tarde-noche, es de que la oficina no va a desaparecer. Es decir, aquí hay un tema de reconfiguración. Muy probablemente vamos a ver esa reducción en la velocidad de colocación de la oficina, pero es un tema de enfoque. Ahí sí aparecen temas interesantes, como puede ser el uso de otros espacios, como esas bodegas viejas que se podían reconfigurar para ser utilizadas precisamente como oficinas. Y entonces el tema de la oficina se vuelve importante porque va a tener que competir no solo contra nuevos proyectos, sino también como usos alternativos. Y en la parte logística, cierro, no me da mucho el tiempo acá, pero un concepto que me parece interesante viene de la parte internacional, pero si me siguen, por ejemplo, ese es el mapa de Madrid, el concepto de cómo se enlaza toda la parte logística pensando en lo que pueden ser los grandes centros de abastecimiento, y si esto lo quisiéramos reproducir, por ejemplo, para el caso de República Dominicana, incluso pensando en la forma de la isla, uno podría ver los fulfillment centers, son esos monstruosos centros industriales que podrían estar en los puertos y que eventualmente se van conectando a los micro hubs, que son centros de distribución dentro de la ciudad. Y esos micro hubs pueden ser incluso estas tiendas comerciales que de alguna forma se han debilitado desde el punto de vista comercio, es decir, un reuso de la tienda comercial hasta este micro hub. Por ahí hay un concepto incluso que se vuelve el hub fijo entre la ciudad, es decir, si bien es cierto, eso es un micro hub, que es una tiendita, podemos tener ya no una tiendita, sino varias tiendas juntas para formar un hub dentro de la ciudad. Y todavía podríamos llegar a conceptos que se están desarrollando en Estados Unidos y en Europa, que es el hub nocturno. Cómo utilizar, por ejemplo, espacios que no se usan en ciertas horas, como por ejemplo los parqueos de noche, para hacer puntos de distribución y de ahí hacer una distribución de las mercaderías. Por ahí incluso queda el concepto del hub móvil, que es incluso como el operador logístico le ofrece al cliente no solamente recibir la mercadería en el centro grande, en el fulfillment, darle la tienda de abasto, sino incluso un hub móvil, que son una red de vehículos que le hacen la distribución del producto. Esto pensando en esa tienda híbrida o online. Voy cerrando la parte financiera con un concepto que don Santiago me dejó muy bien encaminado, que es el tema del dinero. Sí, todo este desarrollo que estimo que tiene potencial la República Dominicana tiene que ver mucho con la capacidad de fondos. Y entonces, un elemento que nos determina siempre es ¿y dónde estamos con respecto al tema del dinero? Y uno podría empezar viendo de cuánto cuesta el dinero en República Dominicana desde el punto de vista de fondo, porque eso es un parámetro que nos podría dar una luz de dónde están los rendimientos que podría tener la industria inmobiliaria. Para el que creo que los que nos acompañan, creo que todos lo conocen, pero por acá lo puse nuevamente. Ahora Dominicana acaba de colocar en enero 2.500 millones, de los cuales aquí a mano izquierda, si no me equivoco, 1.000 millones fueron colocados al 4.87 con vencimiento al 2032 y 1.500 millones fueron colocados a 20 años al 5.3. Si me permiten decirlo, si uno ve los datos internacionales a través de los datos que uno accesa en bolsa, es un muy buen rendimiento de colocación, es un costo de fondos bastante. Y entonces, ¿por qué es relevante esto? Por una variable que ya voy cerrando, que es el riesgo. Es decir, los mercados de inmobiliarios están conectados con los mercados de finanzas porque se vuelven de cierta forma excluyentes. Si la gente no colocase el dinero en el mercado financiero, la respuesta es un producto como el mercado inmobiliario. Entonces, ¿qué tanto el mercado inmobiliario es capaz de darle un valor alternativo? Vean que aquí, si usted tuviera un dinero
disponible y fuera a invertir en títulos de República Dominicana a 10 años, que es un parámetro que se usa mucho a nivel internacional para medir la rentabilidad esperada del sector inmobiliario, República Dominicana le está pagando a sus inversionistas 4.8. Acá, si me siguen, estos puntitos aquí abajito, no me alcanzo acá, estamos viendo lo que llama un equivalente de los años, y esto es la curva soberana, es decir, lo que se paga en República Dominicana a los diferentes plazos de rendimiento financiero. Y aquí está precisamente, casi que en el año queda ajustado por tiempo, por los cupones en duración de 9 años, este 4.87. ¿Y para qué nos sirve esto? La pregunta es, si República Dominicana a nivel financiero está dando 4.87, ¿cuánto podría el mercado inmobiliario dar? Y aquí, sin entrar en mucho dato técnico, me permití tomar una tabla internacional que se usa para ver los niveles de apalancamiento que hay en la industria inmobiliaria internacional. Es una tabla que genera un hindú y estos son datos, por ejemplo, de empresas en Estados Unidos y, por ejemplo, los fondos de inversión, fondos inmobiliarios en Estados Unidos, están apalancados a un 76%, en República Dominicana, ahí me corrió ahorita don Santiago, creo que está el 60% el tope máximo, pero la relevancia hoy del contexto de este dato es que los fondos internacionales son bastantes y están baratos. Y entonces cuando tenemos este dato, la pregunta es, un mercado como el de República Dominicana, ¿qué señales nos pueden estar mandando en este momento? Datos muy generales, tengo que decir, con toda la referencia al caso, no es tan puntual para un proyecto, pero si fuéramos estos datos y quisiéramos hacer una estimación de cuánto puede ser la rentabilidad que debería estar dando un sector inmobiliario, vean que, si lo vemos en forma muy resumida, usted diría, bueno, ¿cuánto me gano invirtiendo en República Dominicana a 10 años? 4.87 contra una inversión alternativa en el mercado inmobiliario. Y entonces, aquí lo que marca un determinante es este datito que está aquí, el riesgo país. Este dato es el que obtuve hace unos días, que sale de algunas páginas internacionales. Ese es el dato del riesgo país de República Dominicana, es decir, ¿cuánto es lo de sobreprecio que tiene que pagar República Dominicana por encima de la tasa del Tesoro americana, que es el activo libre de riesgo, para premiar a que alguien invierta en el mercado inmobiliario y el mercado financiero? Vean que este 3.49 más la tasa del 1.60 de la tasa del bono del Tesoro nos da aproximadamente esta formación de tasa de 4.87, es decir, 3.49 es un muy buen parámetro del riesgo país. Y de nuevo, si uno lo viera a nivel internacional, es un muy buen riesgo país. Es decir, República Dominicana tiene un riesgo muy razonable. Este ejercicio, si ustedes lo hacen con la famosa fórmula del KPMC, el costo promedio de capital, nos lleva a un resumen de resultados como este, que si hiciéramos un desarrollo inmobiliario, una muy buena aproximación de un rendimiento de un desarrollo inmobiliario en República Dominicana, repito, general, con todas las limitaciones de este primer ejercicio, debería estar cercano a un 15%, más o menos. Y para activos ya construidos, es decir, si usted quisiera hacer una estrategia de portafolio comprando activos inmobiliarios, un rendimiento de entrada de compra, no un rendimiento neto porque les faltan los costos, pero un buen aproximador de cuánto te tiene que dar ese 7.8, si alguien no quiere ver de otra forma, es un aproximador de esa cosa que llamamos el cap rate, la tasa de rendimiento que de entrada tiene que darte un activo inmobiliario. Es un 7.8. Entonces, creo que es un mercado que tiene mucha fuerza porque precisamente cuando los cap rate, para nuevamente interpretarlo así, son muy altos, son señales de que más bien el mercado se vuelve muy riesgoso. Los cap rate que estamos viendo en Dominicana están muy razonables, señal de que hay muy buen apetito por los activos inmobiliarios. Y de hecho, aquí voy cerrando, si uno interpretara cómo se forman los precios en un mercado, hay que entender que hay un mercado de flujos, que son los mercados de alquiler. Los mercados de flujos, si son muy fuertes, generan que la gente siga demandando más activos inmobiliarios. Y esto que es teoría, ahí que ustedes ven a la izquierda como teoría, casi que yo me atrevería a decir que en República Dominicana es vigente. Es decir, va de nuevo. ¿Dónde se forma la demanda? ¿Dónde se forma el mercado de los activos inmobiliarios? De ahí, en el mercado de los flujos. En la medida en que la gente tenga confianza de que va a tener una muy buena recuperación de flujos en el tiempo, la demanda de los activos va a permanecer.
Y esta demanda obviamente se sostiene mucho con los flujos de capital que hay. Y entonces ahí mucho de esa demanda, me atrevo a decir, en este momento, este 2021, va a estar muy impulsada por los fondos inmobiliarios, los fideicomisos de este tipo y la empresa privada que vaya a entrar. Este resultado, si lo quisiéramos ver a nivel conceptual, es un poco este otro ejercicio. ¿Cuánto vale un activo en el tiempo? ¿Cuánto vale un inmueble? Yo me dedico acá en Costa Rica, y lo he hecho en algunos países, el tema de la valoración de activos financieros. Entonces, un inmueble vale lo que genera y su riesgo. Entonces, cuando usted dice cuánto vale este edificio, llámese una nave industrial, llámese un centro comercial, lo que hacemos es ver a futuro todos sus flujos de caja y traerlos a valor presente usando una tasa de riesgo, porque es la exposición en que incurre el inversionista de meter su dinero en ese activo y saber si lo va a recuperar. ¿Qué es lo que estamos viendo en resumen en este panorama de República Dominicana que no debería sorprendernos? Uno, el que acabamos de destacar, hay una caída generalizada de ingresos, pero lo muy positivo, y yo recalco en la tarde de hoy, es que la tasa de riesgo de República Dominicana se ha mantenido, incluso me atrevería a decir que cuidado y está bajando. Es decir, es un mercado tan interesante por lo que es la llegada de capitales, que precisamente muy buena señal, que casi que la premisa que me atrevo a decir es que en este momento el valor de los activos, no puedo generalizarlo a todos, se está manteniendo. Es decir, a diferencia de otros mercados donde vemos que los precios de los activos están muy presionados a la baja, yo diría que el mercado dominicano tiene muy buenos argumentos para que el valor se sostenga, y si hay caídas, como podría existir en ciertos nichos de activos, uno podría pensar que el activo comercial en algún lado, centros comerciales locales comerciales, centros comerciales débiles, se los van a caer. De forma general, el mercado inmobiliario dominicano tiene muy buenos fundamentos para que se sostengan sus valores, y particularmente por ese resultado, o sea, porque la demanda que sostiene ese mercado acá, la demanda en la parte del mercado, sigue siendo muy sólida, señal de que el riesgo en ese mercado es muy controlable, y repito, el cuidado más bien sigue siendo el mercado inmobiliario en este país mucho más atractivo, con las limitaciones que uno puede tener, que ciertos activos financieros. Entonces, es muy relevante. Cierro acá nada más ya las conclusiones. La ocupación en este mercado, como lo que se está presumiendo en muchos mercados, va a mejorar. Es decir, yo no veo problemas de desocupación a corto plazo en este tipo de mercado, pero lo que sí es claro es que la recuperación de la renta es más baja, y entonces ahí sí hay que estar monitoreando. No todas las tiendas van a ser híbridas, probablemente va a ser un tema estratégico cuántas y qué tiendas se van a convertir. Un operador de este tipo de negocios va a tener que sentarse con su administrador, con su arrendador, para hacer un manejo estratégico de cuáles tiendas se va a dejar como tienda física y cuáles podría eventualmente desocupar o podría reconvertirlas a este modelo de e-commerce. Las oficinas probablemente van a tener una reducción en su velocidad, pero no me atrevo a decir nada porque realmente todavía el tema, repito, lo trato de plantear aquí, le falta un poquito más madurez. Y cierro con que el tema logístico es donde mejor y más buenas señales se ven en esta región, y en el mercado dominicano no me cabe la duda de que tiene un potencial. No quise hablar de hotel porque creo que también es muy parecido al tema de oficinas, pero todavía mucho más fuerte. Nos hace falta tiempo, pero las señales que ya vemos en estos 4 componentes del sector comercial, industrial, logístico y hasta residencial, son buenas señales de que el sector también hotelero se va a recuperar. Esto es lo que les traía de parte mía. Con Yosanti voy a abrir micrófonos, Yosanti, o no sé si en el chat me comentás qué tenemos. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Melisandro, por esta presentación tan interesante y completa. Yo tengo algunas preguntas que me han pasado. Entonces, la primera, ¿por qué la rentabilidad de los fondos de inversión en República Dominicana no muestra esa caída que debería reflejarse por la caída de las rentas indicadas en la presentación? Vamos a ver, perdón, acá voy a salir un toquecito. Sí, vamos a ver, yo creo que acá, y ahí tal vez don Santiago me puede ayudar, creo que se combinan dos resultados que tienen que ver precisamente con que el tipo de inquilinos que puedas tener, voy a salirme acá, permítame un momentito nada más para salirme acá.
el tipo de inquilino que podemos tener me parece que va a ser determinante en este tipo de interpretación. Como lo comentaba, en la medida en que uno pueda tener inquilinos relativamente fuertes, esta caída eventualmente no va a ser tan significativa. Desconozco, y ahí sí, tal vez le pediría a Santiago que me ayude, no sé cuál es la estructura de portafolio, qué tanto hay de oficinas y qué tanto hay de comercial. Para poner un tema comparativo, acá en Costa Rica teníamos mucho comercial y entonces sí hemos tenido lo que comentábamos. Si en República Dominicana, como presumo, no se está dando la misma velocidad, es porque podríamos estar pensando de que sí hay más distribución en el portafolio y entonces este componente de oficinas y cuidado de oficinas transnacionales no están sosteniendo esa caída que en otros escenarios sí se daría. No sé, don Santiago. Exactamente, Melisandro. Lo que ocurre es que como los fondos de inversión inmobiliarios aquí no llevan tanto tiempo, pues han empezado a descremar el mercado, es decir, han tomado los arrendatarios top premium y eso es lo que hay ahorita en los fondos de inversión. Gente que tiene contratos a largo plazo, pero que su estabilidad no se ve golpeada por la crisis porque son o empresas demasiado grandes o empresas, por ejemplo, de sectores que no se vieron afectados o no se han visto tan afectados hasta el momento, como servicios financieros o como servicios diplomáticos, este tipo digamos, de arrendatarios que uno diría, hombre, con la pandemia no se van a ver golpeados porque son estados pagando presupuestos que ya tienen, etcétera. Y básicamente esa es la explicación. Sí, sí, gracias, Santiago. No, perfecto, creo que estamos alineados. Eso es un poquito una de las realidades que tienen los mercados inmobiliarios, tu composición de portafolio. Y en este caso, con ayuda de Santiago, casi que lo presumí, esa es la explicación. O sea, tenemos ahorita muy buenos inquilinos en el mercado dominicano. Esto no obvia el ejercicio que creo que muchos fondos y muchos operadores van a tener que hacer, como ahorita lo puso Santiago, de seguir siendo exigentes en ver qué puede escoger. Aquí, ni qué decir. Los flujos que se han sostenido con esta ecuación que yo les mostré entre flujos y riesgo, vean que si los flujos se vienen sosteniendo en un activo que va a ser transado y el riesgo, como yo les acabo de plantear, de un país como el de ustedes, sigue siendo muy estable, incluso, tengo que decirlo, yo lo veo a la baja, los valores no van a caer, los valores de transacción, ese valor por metro cuadrado no se va a caer, precisamente porque se están combinando un buen flujo con un riesgo muy moderado. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Otra pregunta. ¿Ve usted oportunidades en solares de parqueos con el tema de ordenamiento urbana como una alternativa de plusvalía que además genera flujos? Muy buena pregunta. Yo, llevo ya casi 4 años yendo a República Dominicana. Había ido en los 90s y cuando volví, hace 2017 que llegué por allá, me sorprendí. Creo que es un negocio muy potencial. Lo que conozco, que me parece que es un mercado que tiene que surgir, va a venir por el tema regulatorio, ¿verdad? Que tanto la parte normativa, las alcaldías entran con más fuerza, pero en un país como el de ustedes, con alta densidad y con la limitación de espacio, el tema de parqueos, como sucede en México, como sucede en Guatemala, en Colombia, es un muy buen negocio. Aquí creo que, no sé si creo que el último dato que estuve viendo por allá de un alquiler de parqueo, creo que andaba los $130 por mes. Si usted rentabiliza eso contra el costo del solar, la tasa de rentabilidad ese que estábamos viendo ahí, que andaba por ahí un 7, creo que se te va a mover hacia arriba, por lo menos hacia un 9, o cuidado hacia un 10. Los parqueos, incluso en México, por ejemplo, que conozco un poco de experiencia, es sumamente rentable. Entonces, yo lo veo muy interesante, pero lo que siempre he tenido como duda, porque veo siempre, me encantan las vidas de Santo Domingo, es cómo forzar a la gente a que use el parqueo si no fuera con una fuerte regulación de parte de la alcaldía y de la parte pública para que te obligue a usar el parqueo y obviamente que rentabilice la inversión sobre ese proyecto. Excelente, gracias. Y bueno, una última pregunta, no sé si habrá alguna más por acá luego. A Raúl. Hola Raúl, Raúl está por aquí. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Mira, tengo una yo y una que me preguntaron por el WhatsApp.
Me interesa saber a mí en particular, no sé, algo sobre las percepciones en un ambiente donde la inflación está subiendo. Entonces, tuvimos fuera más que nada internacionalmente que las rentas en términos nominales han estado, en un año como este, han estado hacia la baja, con excepción del industrial, si no recuerdo mal. Pero igual, es decir, estábamos hablando que las rentas industriales estaban subiendo un 5% y el resto alrededor de un 2%. Y eso es Estados Unidos, donde se está hablando de un ambiente inflacionario de alrededor de 2.5 o 2.7, haciendo que el rendimiento neto termine siendo cero en varios de los casos. Creo que Melisandro se nos fue. Ahora aquí lo tengo. Aquí estoy. Entonces, sí. mi pregunta es, acá en Dominicana, no tenemos quizá esa data, tenemos una inflación que para marzo rondaba casi el 8.5% anualizada, y tenemos esa presión de que quizá por la debilidad de la demanda, por tendencias naturales, tenemos la presión hacia las rentas hacia la baja, pero por el otro lado, la presión de los precios en general hacia arriba. ¿Cómo tú ves? ¿Aceleraría eso un aumento de la renta en el corto plazo o perderían quizás los inmuebles cierto valor? Sí, don Raúl, tocas un buen punto. De hecho, leyendo el informe del Banco Central la semana pasada, ese creo que es el punto más débil de administración de la política económica del país. O sea, en este momento el pronóstico, si lo vieron, no sé si venía aquí el resumen, pero el que vi del Banco Central es 5.5, con lo que vos tocas efectivamente. Y no hay donde perderse. Efectivamente, los problemas de inflación atentan contra la rentabilidad inmobiliaria. ¿Cuál es acá el tema siempre que es importante reconocer? Primero, la coyuntura nos debilita de que efectivamente la renta pueda ser usada como mecanismo de compensación, que es lo típico. Es decir, una economía muy inflacionaria, lo que estaríamos pidiéndole es que la renta sea ajustada para precisamente este fenómeno. En este contexto pareciera que no lo tenemos. La parte siempre que es una por otra es que acordémonos que la inflación de la economía, bien que mal, también nos va a reflejar en las plusvalías. Entonces, cuando uno ve el negocio inmobiliario, que siempre lo digo en los seminarios, uno tiene que tener claro dos fuentes de valor tuya como inversión. Los flujos de caja, que sabemos que se te está debilitando, y la ganancia, precisamente plusvalía, con qué precio entré y con qué precio voy a salir. Y entonces uno tiene que tener claro que la sumatoria de estos dos componentes, flujos, ganancia de capital, es tu ganancia total. Y así como lo apuntas, yo sí me atrevería a decir que sí va a haber un debilitamiento si la inflación no se controla en lo que es la renta, con la problemática que estamos viendo de que difícilmente vas a poder pedirle un aumento de renta en este contexto, donde uno podría decir que lo que estás dejando de ganar lo vas a recuperar es en la plusvalía. Aquí siempre el punto cuál es, qué tanto vos dependés de tus rentas y qué tanto tenés como estrategia de salida a futuro. Entonces, es una muy buena pregunta con ese contexto. Es decir, debería ajustarse la renta, pero lamentablemente con las presiones que hay, sobre todo en comercial, que vino a apuntar con vos, y en oficinas, es muy difícil que ese fenómeno se nos pueda estar dando. Pero la mayor inflación, que es un fenómeno en la economía, bien que mal, también nos va a llegar a la mejora en la plusvalía de los activos, en cuyo caso, ahí sí tenés una ganancia futura. Pero, en resumen, tenés un problema de que flujos se te va a debilitar y lo que podrías estar visualizando es una recuperación. Cuando estás en fenómenos de ese tipo, definitivamente es muy complicado manejar las dos variables. Es decir, puedes estar ganando por ganancia de capital, pero te estás debilitando en flujos. Perfecto. Y aquí tengo la otra que me mandaron por WhatsApp, que era el tema de con los flujos internacionales, el interés real de quizás participantes de fuera, entrada dominicana, por un tema de diversificación, un tema de rentabilidad. Vemos que las condiciones de precio están, pero tú que estás viendo más de un mercado, ¿cómo ves tú el tema del interés de materializar y tocar estas oportunidades por inversionistas internacionales? ¿Ven Dominicana como un mercado realmente interesante o qué? Vamos, buena pregunta también, Raúl. Vea, vamos a ver. Yo creo que el tema, muy pegado a lo que acabamos de ver, está muy relacionado. Si uno ves los rendimientos de los REITs americanos, y aquí vos viste que yo saqué un rendimiento de ese 7 punto y resto en Dominicana. Los REITs americanos, para ponerte el ejemplo, el activo más perseguido en estos momentos, los fondos inmobiliarios americanos, son los activos de tipo industrial o logístico. Ahí la rentabilidad media no te llega ni a un 5%, para que te ubiques. O sea, vean lo interesante del mercado, ¿verdad?
Y si usted se pregunta, ¿y por qué es así ese valor? La respuesta es porque es un activo muy perseguido. Y entonces tenés la otra cara de la moneda. Tenés activos cuya rentabilidad ya empieza a volar, y cuando hablo de volar me refiero a rentabilidades del 10, 12% en activos, fondos de inversión inmobiliarios muy concentrados en grandes moles, en malls comerciales. Entonces, uno podría ver en un mercado como el de Dominicana muy buenas oportunidades para que llegue capital que ande buscando un poquito más de ese 4%. Y aquí aprovecho esta pregunta tuya para rescatar la hipótesis que sí quisiera en este foro compartirla. Y es que estamos en un momento en el cual queremos rentabilidad o queremos una buena estabilidad de los flujos de caja. Es decir, si vos sos un inversionista y quieres meter tu plata, casi que me atrevo a decirlo porque lo he compartido con algunos empresarios, la problemática no es saber que vas a ganar un 9. Prefiero ganarme un 5, muy seguro, entre comillas, que un 9 muy volátil. Entonces, creo que Dominicana se podría volver un mercado interesante en esa perspectiva, en el tanto y cuanto no sea un mercado exponencialmente muy rentable comparado con el americano, pensando en que si, por ejemplo, tenés activos industriales que en un REITs americano te da un 5, en República Dominicana te puedes encontrar con un 6 o un 6,5. Me parece que eso es muy atractivo. Y lo atractivo va a ser que es un 6 muy estable. Entonces, por ahí te digo que entonces veo oportunidades en la medida en que los fondos de inversión o los mismos inmuebles de República Dominicana dan una rentabilidad interesante. La otra hipótesis que te puedo decir es que podría también ser un mercado muy interesante para aquellos que apuesten al valor. Es decir, en este contexto que estamos viendo, donde con los elementos de riesgo que está reflejando República Dominicana muy fuerte, de que, repito, una tasa de colocación de 4 y resto, 4,87 de esta colocación internacional, más los elementos de entrada de flujos de capital, producto de remesas, de turismo, más la parte de inversión extranjera directa, eso es un grande respaldo. Y entonces podríamos pensar que hay gente que dice, no, yo me conformo ni siquiera con un 6, me conformo con que me des un 5 en rentabilidad, pero sé que me quedo en República Dominicana con este activo 5 años y voy a encontrar un buen comprador, ya sea privado o otro fondo inmobiliario, que me lo compre. Eso es un poquito el escenario que yo te digo que yo, en un país como el de ustedes, estamos viendo. Es decir, es un país caro para comprar, pero el riesgo, los elementos de riesgo que hoy transmite República Dominicana son bajos. Y entonces la inversión inmobiliaria, comparativamente a casos como el nuestro, acá en Costa Rica, y tengo que decirlo, usted lo puede usar datos de los mismos REITs gringos, ves que comprar un activo, un REITs inmobiliario comercial en Estados Unidos, no te da, repito, o sea, tenés que comprarlo con una rentabilidad ahorita de un 12 para comprar riesgo. Y en Dominicana puedes entrar a un fondo, yo creo que ya un 6 lo ven bueno, no es espectacular, pero es muy estable, es muy sólido con los inquilinos que acabamos de decir que ya están, pero también se puede apreciar a muy corto plazo. Perfecto, muchísimas gracias por mí. Yo, Sandy, no sé si tienes más preguntas tú por tu lado. Bien, bueno, pues para respetar el tiempo, ¿no? Y ya nos hemos excedido un poco, vamos a concluir. Muchísimas gracias, señor Melisandro Quiroz, consultor financiero inmobiliario. Gracias por traer tanta información interesante en este tema sobre las tendencias y oportunidades financieras en el sector construcción e inmobiliario en el mercado dominicano. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Construmedia y muchísimas gracias a todos ustedes que han participado en esta noche, ya acá de noche, ¿verdad? Allá todavía está un poquito temprano. Sí. Les recordamos que el webinar va a estar grabado, lo vamos a estar compartiendo. Vamos a tener la presentación también que el señor Quiroz amablemente les ha cedido a ustedes. Y bueno, para mayor información estamos disponibles ahí en nuestro correo, se lo voy a dejar en el chat, y nuestra cuenta de Instagram que es ifi.sd. Bueno, pues que tengan todos una feliz noche. Muchísimas gracias, señor Quiroz. No sé si tiene alguna palabrita para concluir.
No, al Instituto de Finanzas, muy agradecido por la oportunidad y ojalá que en algún otro momento podamos compartir. De parte mía, muy agradecido con ustedes y con el público que tuvo la paciencia y la gentileza de escucharme. Gracias. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos. Que pasen una feliz noche. Nos vemos pronto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao.